Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, Shalom. Estamos una vez más en un nuevo video de análisis acerca del debate sobre Shabbat, si está vigente o no está vigente. Mis observaciones son todas acerca de la perspectiva que tiene el cristianismo, o la gran mayoría de las comunidades cristianas, las iglesias cristianas, acerca de este tema, ¿sí? Miren, si usted tiene alguna observación que hacer acerca de lo que expuso Mariano Núñez, que es el que defendió el tema de que hay que guardar el Shabbat, le animo a que haga la observación puntual en los comentarios y yo voy a estar haciendo observaciones de eso y viendo si está acorde o no, y voy a publicar también su comentario, ¿sí? Así que les agradezco que compartan sus opiniones, compartan sus ópticas, sus puntos de vista, ¿sí? En este caso, Mariano defendió el tema del Shabbat. Si alguno está en desacuerdo, coméntelo y en el próximo video estaremos tocando lo que ustedes hagan, ¿sí? Los comentarios también. Vamos a estar analizando y examinando y juzgando también si estas cosas son así o no, ¿sí? Así que bueno, porque la idea es no decir este señor se equivoca, sino decir este señor se está equivocando en tal y tal punto, ¿sí? No solamente en que se equivoca, porque equivocarnos nos podemos equivocar todos, ¿no? Pero uno solo es el que tiene la verdad. Hay una sola verdad, no hay dos verdades. Y bueno, va a estar interesante por ahí si alguno quiere hacer algún comentario acerca de otra cosa de este tema, de este debate. Bienvenido sea, bienvenido sea. Algunos comentarios yo respondí en el video anterior, respondí con comentarios, ¿sí? Pero si quieren exponer puntualmente alguna cosita, algún detalle, ¿sí? Acerca de lo que dijo tal o cual personaje, ¿sí? Tanto como Luis o como Mariano, compártanlo acá y vamos a estar publicándolo, ¿sí? Y si alguno está en desacuerdo, inclusive con lo que yo estoy comentando, compártalo, coméntelo aquí abajo y lo estaremos tratando en los próximos videos, ¿sí? Porque estamos para edificarnos, Así que cuidémonos de caer en el error de tratar de juzgar al hermano y no a la doctrina. Nosotros estamos juzgando a la doctrina, ¿sí? En cuanto al ser humano, el ser humano hasta que alcance el conocimiento va a ser ignorante, ¿sí? Y en ese sentido, en ese aspecto, nos involucramos a todos nosotros, todos los seres humanos, en cierta forma, cosas ignoramos y cosas conocemos. Hay cosas que conocemos y cosas que desconocemos. Entonces, está bueno edificar y iluminar al hermano con la palabra. Porque todo lo que se haga, sea conforme a la palabra. Porque si no, está envanecido, nada sabe y delira. Así que bueno, vamos a comenzar y a continuar, mejor dicho, viendo los comentarios que hace, algo así, Alfinger, ¿sí? Sobre esta exposición, y vamos a estar respondiendo o haciendo observaciones de lo que va diciendo, ¿sí? Así que comencemos, mis hermanos. Un abrazo grande para ustedes. Shalom, dale. La Torah es una sola, que no, que es la ley ceremonial, que es la ley civil, que es la ley, ¿cuál es la otra ley? Ya se me olvidó, es una sola. O añades los sacrificios o quitas los sacrificios. Perdón, pero ninguna de esas dos cosas son opciones. Ninguna de esas dos cosas, o añadí o quitá. Ninguna de esas dos cosas son opciones. Eso es lo que dice, miren, cuando están las escrituras es importante, si los dice el Abacadosh es súper muy importante, y si lo repite es archi mega ultra súper importante. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4.2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo te mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohá, que yo te ordeno. No añadiréis ni quitaréis. No añadiréis ni quitaréis. Fíjense lo que dice Deuteronomio 12.32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ellos, ni de ellos quitarás. ¿Sí? O sea, no se puede añadir o quitar, ¿sí?
Versículo Proverbio 36 dice, no añadiréis a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadiréis, no añadiréis, obviamente, ni añadiréis ni quitaréis. ¿Qué es lo que hace la teología? La teología viene a decir que Mashiach quitó, ¿sí? Que Mashiach quitó. Así que obviamente esto no cuadra con las escrituras y es lo que estamos mostrando y continuemos escuchando un poquito más. Avancemos. O añade, que ya voy para allá también, tal o X ley, o quitas tal o X ley. Eso es el tema. Entonces no me vas a quitar una ley, por ejemplo, me vas a quitar la ley de los esclavos. Ah, pero la otra ley sí me la deja. Entonces la gente divide, no, son los 10 mandamientos aquí, pero aquí no son. Bueno, qué lástima que no especifica cuál ley de los esclavos. ¿Cuál ley de los esclavos? ¿Qué ley de los esclavos? Qué lástima que no lo especifica. Pero bueno, hablando un poco de este tema, está interesante leer la carta a Filemón, ¿sí? Porque ahí trata acerca de un tal Onésimo, y ese muchacho era esclavo de Filemón. Así que, hablando de Torá, ahí tenemos una instrucción y una enseñanza muy buena en esa carta, que cuadra y no invalida nada de lo que ya estaba escrito. Continuemos escuchando. Cuando los 10 mandamientos pertenecen a la Torá, simple y llanamente Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Y al pertenecer a la Torá, estamos hablando de toda la ley en conjunto. Entonces, si llegamos al nuevo pacto, cuando llegamos a Mateo capítulo 5, versículo 17, no dice, no lo dice, y no lo dice en ningún versículo que se tiene que guardar el sábado. No, y tampoco dice que vino a sacar el Shabbat del medio, que ahora de los 10 mandamientos ahora son 9. Eso no dice en ningún lado. Es más, lo que dice es que Mashiach no vino a abolir la ley, no vino a abrogar la ley, sino que la vino a cumplir. Y cumplir es lo opuesto a abrogar, porque el cristianismo piensa que cumplir es sinónimo de abrogar, ¿sí? O de abolir. Entonces, fíjense el razonamiento que está utilizando el cristianismo, ¿no? Porque esto no es de este señor solamente, es del cristianismo. No, porque ahí no dice que hay que guardar Shabbat. No dice, tampoco dice que no hay que guardarlo. O sea, ¿cómo podés agarrar un versículo para hacerle hablar de Shabbat o no hablar de Shabbat cuando lo que está hablando es de la Torá? Y resulta que la Torá y lo incluye al Shabbat en la Torá. Qué problema, ¿no? Qué problema que hay ahí. Pero bueno, a ver, sigamos escuchando. Entonces, cuando él dice en Mateo capítulo 17 que esto lo tengo yo de memoria, yo no he venido a abolir la ley, lógicamente porque él es la ley misma, el Mesías esperado. Bueno, ven estas cosas. Ahora dice que él, lógicamente, que él es la ley misma, ¿sí? Él es la ley misma. Y resulta que palabras antes, estamos hablando del mismo argumento. Yo todavía no me fui a ninguna otra parte del debate. Estoy en la primera parte donde él pone el fundamento. Él dijo que él era la luz, ¿sí? Él era la luz. Y que él es la ley misma. Yo no sé si hay coherencia o no hay coherencia. Qué contradictorio, ¿no? Dice que la ley era sombra de lo que había de venir y lo que había de venir era Mashiach, Cristo, ¿sí? De lo que había de venir, dicen, ni siquiera dice lo que ha de venir como dice la Escritura, pero también dice este señor que Cristo, ¿sí? Él es la ley misma. Entonces, si él es luz y él es la ley misma, ¿sí? O sea, no sé si me estoy haciendo entender. Las incoherencias que tiene este señor, no la tiene solamente este señor, la tiene la doctrina, la teología cristiana. O sea, entienden que Cristo, Mashiach, es la ley, que Él es la palabra, que Él es la palabra hecha carne, la Torá hecha carne. Eso lo entienden. Pero sin embargo,
por un lado empiezan a hablar de que la ley era oscuridad, pero en realidad Cristo, que es la ley, es luz. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? A ver, sigamos escuchando. Y alguien me dijo, recuerdo, un moré, supuestamente judío, me dijo, pero es que Cristo no cumplió toda la ley. Ese no es el tema. Ese no es el tema es el Shabbat. Y automáticamente, si Cristo está diciendo las palabras que dijo en Mateo capítulo 5, Él la está diciendo es porque Él la cumplió. Consumado es cuando muere en la cruz del Calvario. Ahora pregunto yo, ¿qué tiene que ver el consumado es con el Shabbat? ¿Qué tiene que ver el consumado es con el Shabbat? ¿Por qué? ¿Por qué lo piensa así la teología cristiana? De que el consumado es quiere decir que ya está, ya cumplió la ley, entonces ya está, no hay que cumplirla más. ¿Sí? Él la cumplió por nosotros, eso es lo que nos han enseñado. Pero resulta que cuando Mashiach resucita, él mismo dice, que era necesario que se cumpla todo lo que estaba escrito acerca de él, ¿sí? Que tenía que venir, que tenía que padecer, ¿sí? Por nuestros pecados. O sea que todo lo que se consumó, ¿sí? En la cruz del Calvario es todo lo que se había dicho acerca de él, ¿sí? Del Mesías, lo que estaba escrito en la ley, en los salmos, en los profetas, ¿sí? A eso consumado es. Porque recordemos que Masías dijo que no pasará ni una J, ni una Yud, en realidad, ni una Yud, ni un Kudot de la Torá, ¿sí? Ni un detalle, ¿sí? Hasta que todo se cumpla. ¿Y sabe qué? No todo se cumplió todavía. Hay cosas por cumplirse. Eso quizás es lo que le habrá querido decir algún moré judío, creo que dijo, algo así. Pero les digo, hermanos, cuando Mashiach dijo consumado es, estaba hablando y refiriéndose directamente a las profecías. Por eso era necesario que todo lo que se había dicho acerca de él, ¿sí? Acerca de su venida, se cumpla. Cuando Él dice consumado es consumado es. Entonces, cuando vamos al nuevo pacto y vemos las cartas de Pablo que se escriben en renglones hacia los gentiles. Bueno, dos cosas para continuar hablando de esto. Bueno, los papiros, hermanos, los papiros no tenían renglones, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, nuevo pacto, ¿sí? En los evangelios eso no existe. En los evangelios eso no existe. Por lo menos en el idioma griego. Usted va a leer en los evangelios en la Reina Valera que habla, esta es la sangre de la nueva alianza o nuevo pacto, ahí que palabras de Mashiach, pero cuando usted lo busca en el griego no aparece nuevo, lo que dice ahí es la sangre del pacto, ¿sí? Del pacto. Así que, ¿de dónde sale esto del nuevo pacto? Bueno, eso tiene que ver con una traducción de Jeremías 31:31, donde ahí aparece, vienen días en que haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y esa palabra nuevo pacto es la palabra Hadashah, ¿sí? Hadashah es el femenino de Jodesh, y ahí lo que dice es renovado, pacto renovado, ¿sí? ¿Sí? Renovaré el pacto, eso es lo que dice literalmente el texto. Pero continuemos. Excepto las de Pedro, excepto Santiago, que no son cartas de Pablo, y está faltando una, Hebreos, que voy para la carta de Hebreos también. Voy a la carta de Hebreos. Vamos a ver qué me dice la carta de Hebreos. 4:4 de Hebreos. Dice, porque en cierto lugar, dicho así, del séptimo día, y está hablando del Shabbat. Y reposó Dios de todas sus obras. Génesis, está bien. Séptimo día. Y otra vez el pasaje nos estaría hablando de reposo. ¿Qué sucede? Voy a leer el contexto en este capítulo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Pero si no entraron, entonces no es un día. Y si era, la palabra se supone que es reposo, ¿verdad? En griego, perdón, en hebreo. Entonces, ¿de qué reposo me está hablando aquí? Bueno.
Claro, hace la pregunta pero no da la respuesta. Hace la pregunta pero no da la respuesta. Acá obviamente está hablando de un día y está hablando de un reposo que no es un día. Es que hay dos reposos distintos. Miren, yo les digo una cosa. En hebreo hay 4 palabras totalmente distintas para identificar reposo, ¿sí? Las que se evocan en la carta de los hebreos es la palabra Shabbat, ¿sí? Que es cuando dice, porque en cierto lugar, así dice el séptimo día, él reposó de su obra, que él está citando directamente Génesis. En Génesis la palabra hebrea es Shabbat, ¿sí? En Génesis es la palabra hebrea Shabbat, pero en griego aparece la palabra katapauo, katapauo sería en realidad la mejor acentuación, del Strong 2664, ¿sí? No es la misma palabra, ¿sí?, que aparece, por cuanto juré, mira, no entrarán en mi reposo. Eso está evocando directamente al Tanaj, y ahí en el Tanaj aparece, no aparece Shabbat, ahí aparece Menuhat, ¿sí? Menuhat. Y en griego, casualmente, es otra palabra la que aparece aquí, es la 2663. En griego aparece la palabra katapausis, del Strong 2663. Evidentemente, se están hablando de reposos distintos, ¿sí? Se están hablando de reposos distintos. Uno es el Shabbat, ¿sí? Uno es el Shabbat. Y otro es la Menuhat, ¿sí? La otra es la Menuhat. Así que, qué interesante es porque acá Luis hace la pregunta, pero no da la respuesta, ¿sí? Acá dice, el reposo está hablando de un día, Hebreos 4.4 está hablando de un día, amén, dice sí, pero en Hebreos 4.5 no está hablando de un día, amén hermano, porque es otro reposo del que se está hablando, ¿sí? Si no lo querés investigar en el hebreo, investigalo en el griego, son dos palabras totalmente distintas, ¿sí? Que obviamente tienen una misma raíz, pero son palabras distintas. Continuemos. Queda en la pregunta. Pero vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos con esa actitud. Hebreos 7:12. Hebreos 7:12. Dice, porque cambió el sacerdocio. Es necesario ocurrir también que cambie la ley. Entonces alguien me dijo esta mañana, pero es que está hablando nada más de sacerdocio, está hablando de la ley. Y alguien pregunta, ¿cuál ley? ¿Cómo que cuál ley? Ahora tenemos la ley de Cristo. Esos son 2 versículos que aparecen en Gálatas y en Corintios. ¿Cuál ley? Dice, ¿cuál ley? Escuchen, a veces hay que seguir leyendo la Biblia. O sea, no me detengo en el versículo, sigo leyendo 4 versículos más. Fíjese lo que dice, lo leo de nuevo, Hebreos 7:12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, ¿sí? Necesario es que haya un cambio de ley. Y aquel a quien se dice esto, ¿sí? Aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿De qué está hablando? Si yo leo el capítulo 7, te está diciendo que había una ley que decía que el sumo sacerdote tiene que ser de la tribu de Leví y del linaje de Aarón y nadie más. Sigo leyendo el versículo 14. Porque el manifiesto es que nuestro Adón, nuestro Señor, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Versículo 16. ¿Cómo es el sacerdocio distinto? Cambio de sacerdocio, sacerdocio distinto. No conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible. ¿Qué cambio de ley? La ley del mandamiento acerca de la descendencia. Porque cambio de sacerdocio, cambiado el sacerdocio, es necesario un cambio de ley. La ley decía que el sacerdote tenía que ser de la orden arónica, el sumo, ¿sí? Y él, nuestro Adón, era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví, ¿sí? Eso es lo que explica el capítulo 7,
de Hebreos, si lo leo entero, dice que el sacerdocio levítico era defectuoso, por eso era necesario que venga un sacerdocio más excelente, que es de la orden de Melquisedec. Entonces, ¿cuál era el cambio de ley? Que la ley, lo que estaba establecido por el Eterno, ¿sí? La ley, la sentencia, el decreto, era que no podía ser sumo sacerdote nadie de ninguna otra tribu, solo de Leví y solo de los hijos de Aarón. Eso es lo que estaba establecido. Por eso era necesario un cambio de ley, para que venga un sacerdocio más excelente. Continuemos. Sobre la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Los 613 mandamientos? No. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley moral y universal. La que siempre va a existir en todas las naciones. No matarás, adulterio, robar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener un solo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el cuarto mandamiento, ahí es donde sucede lo del capítulo 4 de Hebreo. ¿Por qué? Porque son tipos de Cristo. El reposo era lo que se estaba esperando, que era el Mesías. Reposo espiritual, venid a mí todos los que estéis cargados, y yo os haré descansar. Bueno, acaba de citar acá Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acaba de citar este texto, y casualmente la palabra griega que aparece aquí para descansar, os haré descansar, es del Strong 373, es anapauo. Anapauo. ¿Recuerdan la otra? ¿Cuál era? Acá está. La 2664. Hasta ni siquiera los números Strong, ¿eh? Ni siquiera los números Strong. Ni siquiera los números Strong. 373, anapauo. Y la otra es 2664, catapauo, ¿sí? Palabras distintas. Y la otra, ¿sí? Para el otro reposo, que equivalía a menuhat, era catapausis. Son tres palabras distintas, inclusive en el griego. Así que, ¿qué problema que se tiene cuando nosotros leemos reposo? Y para nosotros, en castellano, en español, tenemos una sola palabra para reposo, ¿sí? Otra para descanso, ¿sí? ¿Y qué es lo que está ofreciendo acá? ¿Qué es lo que está ofreciendo Mashiach? ¿Sí? ¿Yo soy su Shabbat? Evidentemente no dice eso. Eso es lo que pasa cuando tratamos de amoldar los textos a la teología. Y tiene que ser al revés. La teología, lo que yo piense, lo que yo creo, tiene que estar amoldado a los textos, ¿sí? Sigamos escuchando un poquito más. ¿Qué pasa con un día? Yo puedo descansar mañana lunes, si yo quiero, pero es un reposo ¿qué? Físico, y duermo todo el día. Pero aquí está hablando de un reposo espiritual que una amiga judía me dijo, primera vez que escucho eso, pues sépalo. Porque nosotros en el nuevo pacto, segunda de Corintios capítulo 3, somos ministros competentes. ¿Ministro competente del nuevo pacto o de un pacto renovado? Miren, sabe que hay dos palabras en griego también para indicar algo nuevo. Una es kainos, que es la que aparece aquí y es la que aparece en alguna carta de Pablo y es la que aparece en Hebreos, kainos, que esa palabra refiere específicamente a renovado de frescura, nuevo de frescura, renovado, a diferencia de otra palabra, porque esta es 2537 del Strong, pero la otra palabra, nuevo en cuanto a tiempo, nuevo en cuanto a joven, a nuevo, es la palabra griega Strong 3501, que es la palabra neos, que ahí sí significa nuevo, ¿sí? Nuevo de tiempo, de edad, ¿sí? Lo anterior es viejo, lo ahora es nuevo. Pero esa palabra no se usa aquí. Aquí no se usa neos, ¿sí? En este texto lo que sí se usa es la palabra kainos. Kainos, que quiere decir renovado, ¿sí? Renovado. O sea, fresco, nuevamente fresco. Que cuadra con Jeremías 31:31, ¿sí? Que es la palabra Jodesh o Hadashah, mejor dicho. Continuemos escuchando. De un nuevo pacto, no de la letra, y está hablando de Moisés, porque el Espíritu vivifica. ¿Y de qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo.
Y ahora es que me quedan versículos. Y ya llevo 10 minutos. Lo que pasa es que en cierta forma para mí el tema es muy largo de explicar, porque vienen muchas preguntas, sin salirme del tema. 9.5, ahí mismo, 9.5 de Hebreo. Y sobre ello, hablando de, perdón, 9.5, 10.9 de Hebreos. ¿Cómo dice 10.9? He dicho, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero y establece lo segundo. ¿Qué es lo primero? Lo que estaba de la ley de Moisés. Y al llegar Jesucristo, Juan capítulo 1, él lo dice. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué dice este señor que era lo primero? La ley de Moisés. Pero ¿qué dice el libro de Hebreos? ¿Qué era lo primero? Y lea Hebreos 9.1. Y habla de un santuario terrenal y ordenanzas de culto para ese santuario. Entonces, ¿qué era lo primero? El mismo libro a los hebreos lo dice, el mismo libro lo explica. No saque conjeturas porque jamás en las escrituras va a hablar de que la ley era lo primero y que fue quitado, porque de hecho el apóstol Pablo dice que la fe confirma la ley. La fe no invalida la ley, la fe la confirma. Romanos 3:31. Y esta ley que nosotros tenemos es la ley del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es Torá. Eso es Torá, eso está en Levíticos 19:18. Si Dios es amor, ¿qué va a dar una ley de odio? Ven, acá está evidencia del desconocimiento. Ven lo que les digo. A ver, sigamos escuchando. Entonces, ¿qué sucede con las leyes morales? Lógicamente tenemos la constitución de nuestro país, pero nosotros no somos judíos. Eso queda allá. Y bajo lo que es la secuencia cultural y social, los cristianos en el libro de los Hechos sí hubo una transición. En Éxodo capítulo 31 se le dio, fue en el versículo 16, a ellos, a los que salieron de Egipto. Se les dio, fue a ellos, a un pueblo escogido por Yahweh. Entonces, cuando llegamos a Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 13 completo en su renglón, en lo que es el libro, porque es un libro de Lucas, vemos a Pablo evangelizando judíos. ¿De qué estaba hablando Pablo? Pablo hablaba de la gracia de Dios. Efesios, Romanos, Filipenses, hablaré de la venida de Cristo, Tesalonicense 1 y 2. ¿De qué hablaba Pablo en la sinagoga? ¿Cree que Pablo seguía hablando de las leyes muertas? ¿Por qué digo leyes muertas? Porque así le llama Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Leyes muertas, que Pablo llama leyes muertas en 2 Corintios capítulo 3. Miren, yo me leí todo el capítulo. Hermano, yo no sé si yo tengo otra Biblia o qué, o este señor tiene otra Biblia. Por favor, déjenme en los comentarios a ver en qué versículo habla de leyes muertas, mis hermanos. Yo voy a dejar acá el video, voy a esperar que algunos de ustedes me comenten, porque yo estoy leyendo y tengo varias versiones, y no encuentro leyes muertas por ningún lado. Si alguien, por favor, encontró eso, hágamelo saber en los comentarios. Para mí, este señor tiene que poner una verdulería, ¿sí? Por tanta fruta que está tirando. Pero, hermanos, gracias y paz a todos, bendiciones. Continuamos en el próximo video y esto parece que da para rato. Shalom, shalom.